La historia de la República de Platón, por Simon Blackburn. 15.11. La interpretación religiosa. Pero esto no parece, sino un volverse el alma de la penumbra a la luz del día verdadero, una ascensión hacia la realidad de la cual diremos que es la auténtica filosofía. 7.521c. El primer modelo de ascenso toma una forma marcadamente trascendente, al proponer un contraste entre este mundo y otro que está por venir, cuando menos para el elegido. Es un modelo que se toma muy en serio la advertencia de San Pablo en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos a través de un cristal oscuro, pero luego lo haremos cara a cara. Desde esta perspectiva, Platón llegó muy lejos, tan lejos en realidad como podía llegar alguien que no había conocido la revelación cristiana, en su interpretación de la iluminación que ofrece el ascenso al mundo trascendente. Este es el Platón que se difundió por Europa a través de los llamados platónicos medios, como Filón de Alejandría, Filo Judaeus, coetáneo de Jesucristo, o Plotino, del siglo II, y que terminó por integrarse en el cristianismo, sobre todo por vía de San Agustín y Boecio, a lo largo de los siglos IV y V. Es el Platón del filósofo renacentista Marsilio Ficino, presidente de la Academia Florentina de Lorenzo de Médicis, y partidario de que Platón fuera predicado junto con la Biblia en las iglesias de Florencia. Es el Platón de los llamados platónicos de Cambridge, del siglo XVII, un grupo de teólogos y filósofos que buscaban un baluarte contra el avance de la ciencia y del secularismo, representado en este caso por Hobbes. Habitualmente se agrupa todo esto bajo el nombre de neoplatonismo, aunque se trata de una categorización reciente, pues los neoplatónicos se vieron siempre a sí mismos simplemente como buenos platónicos. De acuerdo con esta interpretación, sin embargo, lo que ofrecía Platón era una cosmología, una descripción completa de la estructura de la creación. En dicha cosmología, la forma del bien se convierte en el poder creador que se encuentra en el centro del universo, la fuente eterna e inmutable de energía y de luz. Debajo de él se encuentran las sucesivas hipóstasis o niveles de la creación. Una de ellas es el logos o palabra, el poder creativo expresado en la ley, la cual constituye el principio que guía el cosmos y es por lo tanto la palabra de Dios, el instrumento de la creación. La palabra es la que determina las formas o arquetipos que subyacen al mundo visible, el cual nos ofrece solo una sombra muy alejada de ellos. Tanto la materia como la humanidad, en cuanto contaminada también por la existencia material, ocupan una posición muy relegada dentro de la escala de la creación. Un filósofo judío de Alejandría del siglo I, Filón de Judea, tuvo un papel determinante en la asimilación del platonismo al cristianismo, y no solo a este, sino también al judaísmo, y más tarde al islam. Para Filón, Dios es casi totalmente incognoscible, imposible de nombrar e inaccesible a cualquier comprensión por medio de ideas. La relación entre los seres humanos y Dios requiere, por lo tanto, una mediación, función que recae sobre el logos o la palabra, que hace las veces del mundo de las formas o de los arquetipos de Platón, y permite al adepto iniciar su ascenso hacia la cima inaccesible de la unidad con Dios. Filón se permitió incluso elaborar interpretaciones alegóricas de las escrituras judaicas, en un intento de acercarlas a esta versión de la cosmovisión platónica. El platonismo se convirtió de este modo en el sustrato filosófico de la teología de las religiones monoteístas. Agustín le reconocía perfectamente este papel al platonismo y pensaba que los platónicos poseían una cierta comprensión de Dios como la causa de la existencia, el principio de la razón y la ley de la vida. Todo aquello que comprende el iniciado cuando finalmente ve el sol.
la idea agustiniana de que Platón no era sino un Moisés de la Grecia ática sería compartida más adelante por otros religiosos. Solo había que lamentar no haber podido estar ahí para bautizarlo. Por desgracia, a Platón le fue negada la revelación cristiana, así como sus versiones judaica e islámica, pero se pensaba que los platónicos solo necesitaban cambiar unas cuantas palabras o frases para convertirse en cristianos. Tampoco es que todo fuera paz y concordia. Por bien que les fuera a los teólogos cristianos convertir a Platón en su columna vertebral, la asociación tenía fisuras evidentes. El principio eterno de Platón y Plotino no es el Dios magnánimo y humano del judaísmo y el cristianismo, que no es sino una magnificación de emociones humanas como el amor o la compasión, o en versiones más virulentas, la furia o los celos. Para Platón es más un principio que una persona. Es la fuente impersonal del cosmos, no un creador paternal, generoso y humano. No es concebible que pudiera encarnarse. Así las cosas, el cristianismo decidió finalmente que podía derrotar al platonismo y ocultar la deuda teológica que tenía con él. Las congregaciones no estaban interesadas en el principio abstracto de iluminación de Plotino. No querían una iluminación reservada a aquellos que han estudiado 10 años de matemáticas y 5 de dialéctica. Querían consuelo, perdón, un destinatario para las plegarias de intercesión y las demás asistencias e indulgencias propias de la religión popular. Sus líderes querían alimentar a sus propios perros guardianes del pecado y la culpa, así como su provechoso monopolio de la búsqueda de la redención. Más o menos al mismo tiempo que Agustín escribía La ciudad de Dios, el patriarca de Alejandría, Cirilo, incitaba a su rebaño para que asesinara al matemático neoplatónico Hipatía, acto que contribuyó a que León XIII lo reconociera como doctor de la Iglesia en 1883. Hacía falta una mente muy elevada para reconciliar el paganismo y la Iglesia, y ninguna religión popular puede prosperar a base de privilegiar las mentes elevadas. A modo de generalización, podríamos decir que la trascendencia platónica resulta atractiva para personas que se sienten ya extrañas en este mundo. La primera frase de la biografía que escribió Porfirio de su maestro, Plotino, nos dice que éste parecía estar avergonzado de hallarse en un cuerpo. Ciertamente, esta vergüenza se encuentra en la base del rechazo platónico del cristianismo, con el que, por otro lado, guarda un gran parecido. De acuerdo con las vehementes palabras de Porfirio, ¿cómo podemos admitir que lo divino se convirtiera en un embrión y que después del nacimiento fuera envuelto en pañales, cubierto de sangre, bilis y cosas aún peores? Pero ya sea en su forma cristiana o en la versión más abstracta y elevada del platonismo, la idea de que el alma se encuentra solo accidental y temporalmente sometida a la confusión, el dolor y los apetitos de la existencia corporal, puede resultar a la vez un consuelo y un estímulo para el ascetismo, para retirarse de los intereses mundanos a una contemplación privada. Y si esta contemplación puede interpretarse, además, como una unidad con lo divino o como un contacto con el principio subyacente a todo el cosmos, mejor todavía. No hay duda de que esta teología, al igual que otras, tiene un problema para explicar cómo puede ser que el principio eterno, en sí mismo, enteramente bueno, sea responsable de un mundo o de una cadena descendente de mundos, donde el bien no reina en absoluto. Los cristianos vieron aquí la ocasión para atacar a los neoplatónicos. ¿Por qué un alma que ha habitado el reino de lo eterno, la corte del rey, habría de abandonar un lugar tan sagrado y buscar estas regiones terrestres habitadas por cuerpos opacos, hechos de una mezcla de sangre y humores, de sacos de excrementos y de abominables frascos de orina? No es que fuera una base muy sólida para lanzar un ataque, pues el cristianismo tenía exactamente el mismo problema para conciliar este mundo hecho de sacos de excremento y demás con el reinado benevolente de un Dios amante y omnipotente. Los neoplatónicos
encontraron además una razón. Si este vocabulario sigue siendo aplicable a algo eterno e inmutable, para explicar el hecho de que el principio del cosmos generase un universo donde existía la imperfección. No haberlo hecho así habría ido en contra del principio de que la no existencia es el mal absoluto, razón por la cual el bien debía crear necesariamente todo aquello que podía crear. En términos humanos, cualquier otra opción habría sido propia de un espíritu envidioso o mezquino. Debidamente elaborada, esta idea dio lugar a la doctrina de la gran cadena del ser, según la cual el universo está formado por todas las cosas que podían ser creadas, desde la más elevada hasta la más baja. De acuerdo con esta lectura, la razón de que al principio estemos en la caverna es la caída física encarnada de la humanidad. El ascenso puede iniciarse por un esfuerzo de voluntad propio, debidamente dirigido por la palabra de Dios, o bien por un acto arbitrario de la gracia divina. En ambos casos, la escarpada pendiente que lleva al mundo de la luz se identifica con la salvación, y especialmente con el triunfo sobre el cuerpo, concebido como el lugar propio del placer sensual, el dolor, el deseo, el miedo y el sufrimiento, el pecado y la tentación. La iluminación final, que para Platón es el triunfo del entendimiento, la razón y la inteligencia, queda sutilmente redefinida como el triunfo del elemento puramente espiritual del alma, ya sea de modo temporal, como por ejemplo en los momentos de iluminación mística, o permanente, cuando se produce la salvación tras la muerte corporal. Desde Plotino hasta el filósofo francés de comienzos del siglo XX, Henri Bergson, el Platón religioso ha ido asociado a la idea de un contacto místico con lo trascendente, un contacto, sin embargo, que se alcanza a menudo a través de un oscuro viaje hasta el centro del alma. El iniciado se enfrenta a su propia realidad y de este modo se libera de sus exigencias. La idea sugiere un combate puramente personal, no la recepción pasiva de una doctrina tal como pudiera transmitirla una iglesia o un libro. Esto explica, a su vez, que la caduca lógica aristotélica fuera asociada más bien a la Iglesia católica y que Platón quedara como estandarte de ese protestantismo para el que cada peregrino es responsable de su propia salvación. Esta idea guarda afinidad, a su vez, con otra doctrina platónica, asociada, sin embargo, a un diálogo distinto, el menón. En este caso, Platón sugiere que nuestro conocimiento innato es en realidad una reminiscencia de un conocimiento, no una creencia, obtenido en un estado previo de existencia, anterior al nacimiento. El cristianismo no podía aceptar la idea en estos términos, pues rechaza la preexistencia de las almas, pero la doctrina podía ser reformada, por así decirlo, para convertirla en la creencia de que existe una llama interior del Señor, una fuente de luz dentro de cada uno de nosotros, un sol platónico privado, que se vuelve visible cuando se ha seguido un camino de purificación y redención. La reminiscencia sería muy utilizada también, en términos también reformados, por los poetas ingleses del siglo XVIII, Coleridge, Shelley, Wordsworth. Todos se sintieron fascinados por la idea de la condena a la oscuridad del nacimiento, presente en las muchas celebraciones wordsworthianas de la infancia, y especialmente en su oda sobre las intimaciones de la inmortalidad, aunque probablemente todos la veían más como una idea sugerente que como una doctrina. Era lo bastante vaga, aunque exaltadora, como para incorporar a la vez una concepción sentimental de la inocencia infantil y la idea permanente y la idea aparente contrapuesta de que esta inocencia no es mera ignorancia, como podría parecer, sino una clase superior de conocimiento, una reminiscencia de la trascendencia como la que pudiera poseer el filósofo platónico, o como la que el alma podía aspirar a volver a encontrar en la eternidad.
Ideas como esta pueden ser tal vez el alimento del poeta, pero no es el tipo de creencia a la que uno pueda dar crédito realmente. Pero si la interpretación trascendente ha inspirado a pensadores religiosos, también se ha ganado la hostilidad de otros filósofos que no se sienten ajenos al mundo y que desprecian a quienes se sienten así. El elevado misticismo de Plotino no es para todos los paladares, y en todo caso degenera fácilmente en mera palabrería trascendental, o en la fraseología y la charlatanería de los herméticos, los teosofistas y otros cultistas. En lo que a Platón se refiere, el primer gran problema es que no existe demasiado parecido entre la clase de educación que necesita la élite platónica y la iluminación mística celebrada por el santo o el sabio asceta que ha dado la espalda tanto al mundo como al intelecto. Sea, lo que exija una educación platónica, es innegable que incluye una profunda inmersión en las matemáticas y en el razonamiento dialéctico, y en parte por razones militares, como queda claro en 7.525c. En esencia, se trata de un viaje intelectual, aunque construido sobre los cimientos de una infancia inmersa en la armonía y la proporción. En segundo lugar, está el problema aún más grave de explicar cómo puede ser que haya personas que toman el camino inverso. Platón deja claro que, después de salir de la caverna, el filósofo debe regresar a ella y aplicar su revelación a la tarea de gobernar el Estado. La cuestión es por qué habría de hacerlo, y aún más, ¿qué ha descubierto el filósofo que lo cualifique para el gobierno? Platón es obviamente consciente de este problema. En 6.500b insiste sobre la cuestión. ¿Por qué, mi querido Adimanto, aquel que se ocupa del verdadero ser no tiene tiempo para bajar su mirada sobre las acciones de los hombres ni para entrar en sus disputas y dejarse infectar por el resentimiento y la malicia? En la medida en que pongamos el énfasis en la trascendencia de este mundo, no hay respuesta para este problema. Puede que la contemplación de lo eterno e inmutable sea fascinante en sí misma e incluso reveladora de algo, pero seguimos sin tener un modelo para la aplicación de esta realidad inmutable e inalterable al mundo de las tácticas militares, la política y los negocios, el mundo del resentimiento y la malicia. ¿Para qué volver a la caverna? ¿Y qué es lo que llevaremos de vuelta a ella? Tal vez el ermitaño cristiano que se contempla a sí mismo tenga una actitud sabia y filosófica hacia la vida mortal y sus problemas, pero difícilmente será un modelo para el gobernante del Estado bien ordenado, por más dispuestos que estemos a tolerar o admirar su actitud.